Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que alumbres nuestro entendimiento, renueves nuestra manera de pensar, que podamos ver claramente tu palabra, Señor, que podamos aplicarla en nuestra vida, que sea revelada y renovando nuestra manera de pensar para vivir por fe y no por vista. En Cristo Jesús, amén. Bueno, cuerpo de Cristo, vamos a ver, por amor a nosotros, Jesucristo se hizo pobre. Por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros, Jesucristo se hizo pobre. Desde el año pasado venimos compartiendo Juan 16:33, que dice que en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. Jesús dijo: en el mundo hay aflicción, pero confiad, he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, cuando resucitó, venció. Y es por fe. Vimos, están las prédicas en la página www.evangeliodelagracia.com, y vimos de que Cristo venció la muerte, que somos peregrinos, forasteros y extranjeros. Abraham dijo que era extranjero. David dijo: soy forastero sobre la tierra. Y en 2 de Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en la tierra, porque somos celestiales. Nuestra ciudadanía es del cielo, venimos del cielo, vamos al cielo. Somos espíritus en un cuerpo. Está la prédica, venció la muerte. Vimos que al vencer la muerte alumbra nuestro entendimiento y aparece algo muy importante para el día a día: nos libró del temor de la muerte. Que nuestra alma no esté el temor al partir de la muerte. La muerte no existe, hay una vida eterna que es por fe. Está la prédica también para que la escuches. Pero también vimos que Él venció las enfermedades. Cristo tomó cuerpo y en su cuerpo se llevó las enfermedades, las dolencias, y por su llaga hemos sido curados, y es por fe. Y hemos visto los milagros en la congregación. Cada día al orar debemos de orar para que esa palabra se haga realidad en nosotros, y es por fe. No es necesario que usted se unja con aceites, ni que le impongan manos, sino es creer una palabra. En su cuerpo se llevó las enfermedades y puede hacer un nuevo órgano. Y en eso es que Dios alumbre y revele que es una verdad, que Dios vive en cada uno de nosotros. Y vimos cómo su presencia está en nosotros. Vimos sobre esa alma, que Dios es quien purifica el alma y le da vida al alma cada día. Dios nos da vida al alma cada día, para que esa alma sea alumbrada por la palabra y podamos vivir desde el fruto del Espíritu. Es decir, poder cada día experimentar y compartir con nuestro entorno la bondad, el amor, la fe, ante las diferentes circunstancias, la misericordia, la paciencia, que es llegar a reinar en vida. Cristo venció, todo eso lo hemos visto. Cuando hablamos del alma, la palabra, Jesús dijo: ¿de qué le aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, que es necesario tener un equilibrio. Está iniciando el año y están las metas en todas las áreas. Y Cristo venció en todas las áreas para tener una vida sobrenatural en victoria. Ya vimos lo del alma, vimos sobre que venció la muerte, las enfermedades, la salud, que es la parte del cuerpo físico, y en el alma, pues, que es donde está la vida. Para eso es necesario apartar tiempo para esa relación con Dios. Sobre esa alma vamos a ir a 3 de Juan, capítulo 1. 3 de Juan es una sola carta, está el versículo 1 y 2. 3 de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. El anciano a Gallo. ¿Quién es el anciano? Juan, que escribe la carta y se la dirige ¿a quién? A Gallo. Entonces dice: el anciano a Gallo,
el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 2, amado, le está diciendo a Gayo. O sea que Juan amaba mucho a Gayo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, todas las áreas de la vida. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Significa que Gayo ha ido poco a poco, ha ido prosperando, o sea, va creciendo en el conocimiento de la gracia y su alma se va purificando, tener una vida plena en la tierra. Pero Juan le dice a Gayo que no solo debe prosperar en el alma, sino que debe prosperar en todas las áreas, en todas las áreas, en la salud, porque Jesús, cuando Cristo toma cuerpo, Cristo en su cuerpo, que Jesús se llevó las enfermedades. Entonces dice, la salud es para que usted esté en la tierra, tenga salud. Pero no solo eso, sino en todas las áreas. Entonces habla de la economía. Entonces Cristo venció, y venció para tener una vida sobrenatural en la tierra que solo lo brinda Él. Mira, solo lo brinda Él. Prosperar en todas las áreas significa que la salud, en lugar de pensar que a medida que pasen los días, los meses y los años, se va deteriorando, al estar en la palabra y vivir por fe, lo que va a suceder es que a pasar los días, las semanas, los meses y los años, la salud nuestra se va restaurando, porque Dios nos va rejuveneciendo como las águilas, el cuerpo, porque Él se llevó las enfermedades. Pero cada día, al tener la relación con Él y alumbrar nuestra alma, nuestro entendimiento, pues el alma se va purificando cada día, cada semana, cada mes, cada año, para que en nuestra alma aparezca el amor de Dios y no el rencor ni el resentimiento. Para que nuestra alma se inunde de la bondad de Dios, ¿sí? Del amor de Dios, no del odio. Para que nuestra alma esté la confianza en Dios, la seguridad de una vida de fe en Él, que es tu proveedor, y no caer en la avaricia y en la codicia. Entonces todo ese prosperar es poco a poco. Prosperar significa que es poco a poco. Entonces, ¿qué dice el versículo Juan que le dice a Gayo? Que él desea que prospere en todas las áreas. Está iniciando el año y hace pocos días nos deseamos unos a otros próspero año nuevo. Y cuando uno piensa en un próspero año nuevo, uno piensa en una buena salud, uno piensa en una buena economía, uno piensa en un buen trabajo, uno piensa que su familia esté bien, es decir, que todas las áreas estén bien. Pero en lo natural nos dicen, eso es imposible. Y a veces caemos en el error de vivir por vista, porque el médico te dio un diagnóstico, o por lo que te dijeron, lo que sientes por un pasado, o la economía del mundo y la situación económica actual de una persona que se puede ver afectado y dice, no, eso es imposible. Entonces queremos que cada uno haga un alto hoy, y así como Juan le decía a Gayo, amado, quiero que prosperes en todo. Prospera tu alma, prospera tu salud, prospera tu economía, prospera tu familia. Prosperar es poco a poco. Veíamos que Dios nos va renovando, nos va transformando de gloria en gloria. Es un proceso. Y Dios nos llamó como congregación a cada uno de nosotros a disfrutar de lo sobrenatural. Pero para eso es una vida de fe. Entonces, si notamos, Juan le dice eso a Gayo. Entonces, en un lado Jesús dijo, oiga, tenga cuidado, no sea que usted gane el mundo y pierda su alma. Pero cuando vemos lo que le dice Juan a Gayo, le dice, su alma está prosperando. Sí, pero tenga cuidado, también debe prosperar en la economía, también debe prosperar en su salud. Es decir, que ese equilibrio, ¿quién lo da? Jesucristo el Señor, y Él vive en ti, y te llamó para eso. Si hay una enfermedad, ¿cómo nos debemos de levantar cada día? Con la expectativa de ver el milagro. No importa el diagnóstico, no importa lo que se sienta, ¿qué debe estar en nuestra mente? Que me voy a levantar y cada día voy a ir mejorando. Que nos corresponde hacer la responsabilidad delegada de cada uno en cada área, ya lo sabemos.
pero por fe el milagro va a suceder. Por fe el milagro va a suceder. La prédica que estamos compartiendo hoy es: por amor a nosotros, por amor a ti, Jesucristo se hizo pobre. En eso de que Juan le dijo a Gallo: amado, quiero que prosperes en todo. Y Dios te llamó para eso, para que prosperes en todo, porque Él venció el pecado, Él venció el mal, Él venció la muerte. Y vamos a mirar sobre esa economía, cómo es que funciona el pacto de gracia. Antes de hablar del pacto de gracia, vamos a hablar sobre antes de que Cristo resucitara, antes de que iniciara el pacto de gracia. Antes Dios el que llamaba, sobre la tierra había muchos escogidos, pero antes solo el que llamaba, Dios tenía una relación con él, y esa vida era diferente en todas las áreas. Esa vida al que Dios llamaba era como lo que le deseaba Juan al amado Gallo: quiero que prosperes en todo. Y cuando vas a la Biblia y encuentras al que Dios llamaba, pues esa vida tomaba un rumbo diferente. Dios te llamó, está iniciando el año, y a veces no dimensionamos qué significa que Dios te haya llamado. No es para continuar igual. Un ejemplo es la vida de José. José, los hermanos lo venden como esclavo. Al venderlo como esclavo, pues su vida se ve afectada. Pero hay algo que es lo sobrenatural, porque Dios lo había llamado y Dios estaba con él. Entonces vamos a mirar cómo funciona la economía cuando Dios llamaba antes de que él resucitara, antes de que iniciara el pacto de gracia, y vamos a ver que es lo mismo, solo que ahora funciona para todos sus escogidos. Antes solo era con el que él llamaba, con el que él se relacionaba, pero ahora es con todos los escogidos. Ahora, cuando él resucitó, eso cambió, solo que no lo sabíamos, y Dios te llamó para que conozcamos eso. Entonces vamos a ver la historia de José. Génesis capítulo 39 versículo 3. En Génesis capítulo 39 versículo 3 está José en la casa de Potifar. José es esclavo, y dice el versículo: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces Dios estaba con José. Pero ¿dónde estaba Dios con José? Afuera. ¿Dios dónde está ahora? Está en tu interior. Dios está en tu interior, el creador del universo, de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, porque Dios estaba con José, ¿lo prosperaba sencillamente por esa razón? No. Si notamos, en el intermedio del versículo aparece: y que todo lo que hacía José, mira, todo lo que hacía José en la parte de sus talentos, de sus dones, de su trabajo, todo lo que hacía José, ¿qué hacía Dios? Lo hacía prosperar. Significa que José lograba un resultado mayor a su capacidad. De pronto hemos estado viviendo en nuestra capacidad laboral, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia natural, consiguiendo resultados nuestros, consiguiendo unos resultados que usted dice: es que lo conseguí, fui yo, porque yo soy muy inteligente, me levanto, trabajo y consigo el resultado. Ahí Dios no funciona, no aplica. Dios te llamó a que conozcas la verdad. José hacía lo que le correspondía. José tenía un don que era administrar. Administraba muy bien, pero no porque administraba muy bien, el amo notó algo diferente, porque mucha gente en su época administraba bien, claro. Pero ¿cuál es la diferencia de José con los otros que también sabían administrar? Que Dios hacía
prosperar todo lo que hacía José. Ten en cuenta eso, para cuando veamos ahora la gracia. Génesis capítulo 39, versículo 23. Sigue la historia de José y José cae en la cárcel. José cae en la cárcel y vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces notamos que es igual al versículo que leímos en la casa de Potifar. Dios está con José. O sea que José tiene una relación con Dios. Y el jefe de la cárcel, lo que tenía que hacer José, se olvidaba de eso. El tipo se despreocupaba. Le entregó todo lo que tenía que hacer José en la cárcel, que lo administrara. ¿Por qué? Porque lo que él hacía, o sea, José hacía su parte. Lo que él hacía, ¿qué aparecía? Dios, ¿qué? Lo prosperaba. O sea, conseguía un resultado más allá de la capacidad natural. Habría cosas, hacía, solucionaba, porque Dios le daba sabiduría, le respaldaba lo que él hacía. Tengamos en cuenta eso, pero eso solamente lo vivía porque Dios llamó a José. Si notamos, José tenía 11 hermanos. ¿Los hermanos eran escogidos de Dios? Claro que sí, pero no habían sido llamados. De hecho, los hermanos le tenían envidia y lo quisieron matar. Y los hermanos son la cabeza de cada tribu de Israel, del pueblo que vemos ahí. Imagínate, pero ¿cuál es la diferencia de José con los otros? Que Dios llamó a José. Dios te llamó. Escucha, Dios te llamó. El Dios de José es el mismo Dios hoy, no ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Él está en tu interior. En José estaba afuera, ahora está en tu interior, pero Él te llamó. Y recuerda, lo que hacía José, ¿qué hacía? Prosperaba. Al avanzar en la historia, en la Biblia, encontramos que Dios prosperó a Abraham. Lo que hacía Abraham, Dios lo prosperaba. Dios prosperaba a Abraham y lo hizo un hombre rico porque fue una de las promesas de él. Pero Abraham no solamente vivió de esa manera, sino que fue un tipo saludable. Dice que cuando murió, murió en buena vejez. Tuvo una buena familia, su hijo, economía. José, en medio de todas sus dificultades, su aflicción, porque estar esclavo en una casa y luego caer en una cárcel, pues eso no es algo agradable. Pero José, en medio de todo eso, no perdió la relación con Dios y Dios lo prosperó hasta que lo colocó como el segundo hombre en Egipto. Por encima de él, ¿quién estaba? El faraón. Y José nunca dijo, yo quiero ser como el faraón. No, José sabía cuál era su posición y tuvo su esposa, tuvo sus hijos. Un hombre con salud, sin rencor hacia sus hermanos. Fue a hablar con el faraón, vienen mis hermanos, y el faraón le dijo, las mejores tierras de Egipto son para su familia, las mejores tierras. Y José sostuvo y mantuvo mientras estuvo en la tierra a su familia, sin odio, sin rencores. Entonces la vida de José fue próspera en el alma, fue próspera en su parte económica, en su salud. Abraham, lo mismo. El Dios de José es el mismo Dios de Abraham y es el mismo Dios que vive en ti. Y no importa cómo esté la situación hoy en cada área, Dios te llamó para vivir eso, prosperar. Poco a poco la salud mejora, poco a poco nuestra alma se restaura, poco a poco la economía mejora, por un conocimiento, por lo que hizo Cristo, por lo que Él hizo. Entonces, eso vemos la historia de Abraham. Pero al seguir, vemos la historia de Jacob. Y Jacob sale huyendo porque el hermano lo va a matar. ¿Y Jacob con qué sale? Con lo que tiene puesto. Con lo que tiene puesto. Pero Jacob fue un hombre próspero, porque Dios lo hacía prosperar. Entonces llegó a la casa del familiar y 7 años por la primera esposa gratis, 7 años por la segunda esposa, tuvo sus hijos, una familia
un hombre saludable, y Jacob, en medio de todo eso que hacía, dijo, bueno, yo ya tengo familia, yo necesito trabajar por mi familia. Entonces Labán le cambiaba el listo, quédese conmigo y vamos a prosperar todo. Labán sabía que Dios estaba con Jacob y que él había prosperado tanto era por causa de Jacob. Y Labán era un escogido de Dios, pero Dios no lo había llamado. ¿Con quién tenía relación Dios? Con Jacob. Entonces Labán, que vivía por vista, él organizó todo para cuando tomara la parte de los animales, el salario, fuera beneficiado Labán y no Jacob. Pero ¿qué pasó al paso de los meses? Que todo, cada vez que cambiaban las condiciones, lo que pensaba Labán que era a favor de él, se iba en contra. ¿Y le favorecía a quién? A Jacob. ¿Quién lo hacía? Dios. ¿Pero qué hacía Jacob? Lo que él hacía, él tenía que cuidar su ganado, tenía que llevarlo, alimentarlo, cuidarlo, guardarlo. Todo lo que le correspondía a Jacob lo hacía, pero Dios lo hizo prosperar. Tanto que le cuenta a las mujeres que eran las hijas de Labán y le dicen, no, Dios, lo que tenía mi padre, Dios se lo pasó a usted. Usted es nuestro esposo, nos vamos con usted. Las mujeres reconocieron que Dios había prosperado a Jacob y Jacob reconoció que Dios lo había prosperado. Estas historias las vemos es porque nosotros pensamos en la economía solamente en nuestra capacidad y recursos, solo en lo que tenemos, en nuestra inteligencia, y debemos de hacer un alto. Dios te llamó a conocer la verdad y Dios te llamó para que vivas una vida próspera en todo, tanto en el alma como en la salud, como en la economía y en la familia, porque Cristo venció. Al seguir la historia en la Biblia llegamos a otro hombre, Job. Dios también llamó a Job. Job hablaba con Dios y Dios hablaba con Job. Job capítulo 1 versículo 10. Entonces le dice Satanás a Dios, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job, Dios tenía guardado y cuidado a Job. Sucedían qué cantidad de cosas en la tierra y a Job no le pasaba nada. Sucedían desastres, calamidades y a Job no le pasaba nada. Y lo que Job hacía, Dios lo prosperaba. Lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Lo que hacía Abraham, Dios lo prosperaba. Lo que hacía Jacob, Dios lo prosperaba. Lo que hacía Job, Dios lo prosperaba. Ese Dios que estuvo con cada uno de esos hombres y los prosperó, es el Dios que vive en ti. Es el Dios que vive en ti y te llamó para que prosperes en todas las áreas. Recuerda lo que le dijo Juan a Gallo: amado, quiero que prosperes en todas las áreas. ¿En cuáles? No, que usted esté bien en su alma, pero endeudado, emproblemado, sin desarrollar el talento. No, ese no es el reino. Si vemos, todos los hombres que Dios llamó prosperaron en todo. Se vio afectado y siguió en la relación con Dios. Él, porque perdió todo, él no le dijo a Dios: Dios, usted es malo y ya no vuelvo a hablar con usted. Pero uno tiene cualquier cosita ahí medio que no le gusta y dice: ya no oro, no leo la palabra, no me congrego. Eso es mentira la palabra. Mire lo que me pasó de mal, yo tan bueno que soy y mire todo lo malo que me está sucediendo. Cuando llegue eso a nuestra mente, busca el libro de Job y lo lees. Búscalo por favor y lo lees, y encuentras que Job era un hombre justo, apartado del mal. Es decir, que Job en su alma llegó a reinar en vida. Dios lo colocó a ese nivel a Job, y estando en ese nivel de vida, perdió hijos, perdió familia, economía, empleados, todo, y la salud. Una enfermedad terminal del momento. Solo faltaba era que partiera. Y Job siguió con Dios,
hablando. Esa relación no la perdió y Dios le restauró la salud. Dios le restauró la economía. Dios le restauró la familia. No importa qué tan mal estés, Dios te llamó a prosperar, a restaurar todo. ¿Pero quién lo hace? Dios. Dios, cuando usted termina de leer el libro de Job, dice, y Dios le dio el doble. Le dio unos hijos hermosos. Y Dios le dio a Job que viera hasta la 4ª generación. Le dio vida. Una vida próspera en todas las áreas. ¿Es posible? Claro que sí. Cristo venció. Esos hombres Dios los llamó. Cuando Cristo toma cuerpo, Jesús muere y resucita, todo cambió. Es para todos los escogidos. Entonces, antes era el que Dios llamaba, del pueblo de Israel, o antes de que se formara el pueblo, como Abraham, Jacob, José, que no había pueblo, el que llamaba, o Job, que ya había pueblo, Elías, Eliseo, todos los que Dios llamó, David, Salomón, eran hombres que tenían una vida sobrenatural. Lee, busque y dice, venga, ¿cómo es posible? Y habían guerras, y había hambre, y habían problemas, pero Dios los había llamado y los tenía de una manera diferente. Cristo resucita e inicia el pacto de gracia. El pacto de gracia es para todos los escogidos. Es un hecho cumplido, solo que uno no lo sabe. Y como no lo sabe, no lo disfruto. Pero es una realidad en tu vida. Todos los escogidos sobre la tierra estamos para que prosperemos en todas las áreas por lo que Él hizo. Y hablando de la economía, miren lo increíble. Cristo tomó cuerpo. Al tomar cuerpo Él hizo algo que vamos a leer en el versículo. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces comenzamos con algo. Pablo le está compartiendo una carta a los corintios, pero le está hablando a personas llamadas por Dios. Todos los escogidos, desde que llegamos a la tierra, es una realidad ese versículo en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no nos había llamado y Él es quien revela la palabra. Ahora Dios te llamó para que la reveles y conocerla. Entonces dice al inicio, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios te llamó a conocer la gracia, que es la verdad, el pacto, la verdad. Y luego dice, ¿qué lo mueve a Dios? El amor. El amor. El amor. El amor por ti. El amor por tu vida aquí en la tierra. Cuando cada espíritu escogido viniera a la tierra a vivir. Entonces dice, por amor a nosotros, Cristo siendo rico. Recuerda que Cristo es el creador de todo. Cristo es el creador de lo que se ve y lo que no se ve. Dice, mío es la plata, mío es el oro. El oro y la plata es el dinero que no pasa. Las monedas cambian. En el siglo pasado, en Europa, cada país tenía una moneda. Ahora ya hay otra moneda. Cambia. Y a futuro habrán otras monedas. Cambian. Pero el dinero de Dios no cambia. Mío es el oro, mío es la plata. El oro siempre va a estar, la plata siempre va a estar. Entonces, Dios es el dueño de todo. Él podía haber dicho, llego a la tierra como rey, a disfrutar de toda la abundancia que yo creé. Dios tomó cuerpo y ¿qué hizo? Venció la pobreza. Así como venció la enfermedad, pero piensa por un instante.
lo que hemos visto de lo que Él venció fue cuando Él murió y resucitó. En el cuerpo se llevó las enfermedades. Con su muerte venció a Satanás. Con su muerte nos trasladó al reino de la luz. Con su muerte la vida eterna es un hecho cumplido. Pero cuando vamos a hablar de la economía, no es cuando Él se sacrificó. No es ahí que suceden las cosas. Cuando vamos a ver la economía, vemos que es lo primero que Él hace. Y uno dice, ¿por qué es lo primero? ¿Por qué es lo primero? ¿Por qué no cuando Él nació venció a Satanás? ¿Por qué cuando nació Él no se llevó las enfermedades? ¿Por qué? ¿Por qué cuando Él toma cuerpo, lo primero que hace es que con su pobreza fueseis enriquecidos? Escucha, con la pobreza de Cristo al tomar cuerpo, eres enriquecido. Es decir, todo lo que hagas, va a ser prosperado. Y Dios te llamó para tener una economía saludable en la tierra. Y Dios te llamó a concederte los deseos del corazón en el área de la economía. Él venció. Cristo lo primero que hizo al tomar cuerpo fue vencer ¿qué? La pobreza. Y nos enriqueció. Pero te dio talentos y dones. Y dice, pero mire, tan difícil. Pues piensa en José, esclavo, y en la casa de Potifar fue próspero, en la cárcel fue próspero. ¿Y a dónde lo colocó luego Dios? Segundo en Egipto, que era en su momento una potencia, y fue el segundo, un hombre próspero. Dios venció la pobreza a todos sus escogidos. Hay esperanza. Mira, haga un alto y dice, no, yo tengo muchas deudas. No, es que tengo muchos problemas económicos. Estoy sin empleo. Llevo muchos años en el mismo empleo y quiero ascender. O la situación que tengas en la economía. Lo importante es hoy y que veas la palabra. Oramos para que veas la palabra y lo que tiene Dios para tu vida en adelante. Lo que tiene Dios en tu vida para adelante en todas las áreas. Porque Él venció. ¿Por qué Él hizo eso? Vamos a ir a 1 Timoteo 6:10. Y este versículo es para los escogidos de Dios y los que Él llama. El escogido, a veces, preguntémonos, ¿hace 20 años leía Biblia? Alguien dice no. ¿Hace 30 años leía Biblia? No. ¿Hace 15, 5? No. ¿Cuándo comenzamos a leer la palabra? Cuando Dios te llama. Siempre has sido escogido, desde antes de la fundación del mundo. Solo que antes no tomabas un tiempo para leer la palabra. ¿Y por qué? Porque es el que Dios llama. Hablando del pacto de gracia. No de mensajes del hombre. No, la gracia. El Dios que llamó a José es el Dios que te llama a ti. El mismo. Y vive en ti. Para que conozcas la verdad. Entonces cada día apartamos un tiempo para leer la Biblia y conocerla. Y Dios te está mostrando que Él se hizo pobre para enriquecerte. Y este versículo es para el escogido y llamado. Es para nosotros los que nos llamó. ¿Por qué fue lo primero que Él hizo? Fue vencer la pobreza. 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si notamos en el intermedio del versículo dice, se extraviaron de la fe. Significa que el versículo está hablando de personas que están firmes en la palabra, que han sido llamadas por Dios, y en un momento dado van en el camino y en un momento dado se extravía, o sea, se pierde. ¿Y qué lo hace perder del reino? No el dinero. No el dinero. Cristo tomó cuerpo, se hizo pobre para enriquecerte. Todo escogido sobre la tierra va a ser un hombre próspero, va a ser una persona próspera.
para que tu alma descanse. Porque el mensaje del mundo es: la economía está mal. Mira los problemas económicos, todo nos falta. Y entonces agarre la avaricia y no guarde y mire y mañana no hay y poquito empleo y la inteligencia artificial, se acabó el mundo, los robots nos van a dominar. No hay economía, no hay plata, todo es malo. Todo ese mensaje es natural, es del hombre, de la circunstancia de vista y no lo del evangelio. Recuerda que la palabra no cambia. Entonces dice: el amor al dinero. Cuando Cristo se hace pobre, lo hace por amor, para que nosotros lo amemos a Él. Entonces dice en el pacto de gracia: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque tu confianza está en Él, tu alma descansa en Él. Tu alma, hablando de tu economía, descansa en un Dios que te provee. Dios te provee y Dios siempre va a estar. Entonces, esa confianza a Dios nos puede extraviar el amor cuando Dios te está haciendo próspero. Entonces, como Dios te va haciendo próspero, te va dando, el que está firme en la fe, el próspero, dice: oiga, tengo acá, mi economía bien, mi familia, mis hijos. Ore usted, congréguese usted. Yo lo hacía, yo hace 10 años, 20 años, yo todos los días leía Biblia y oraba, pero yo ya tengo pensión, tengo inversiones, ya mi papá ya va a partir y déjeme dejar que poco de plata. Yo ya estoy bien. El problema es suyo. El amor al dinero nos extravía de la confianza en Dios, del que te provee. Y esa alma, sin darse cuenta, va a comenzar a tener angustia y se va a acostar: ¿y será que me van a robar? Voy a perder el negocio, el empleo, están diciendo que están sacando gente, yo voy a perder el empleo y ahorita ¿qué va a pasar? Y comienza el alma a no ser próspera. Esa alma a estar angustiada y preocupada, cuando Dios no te llamó a eso. Él ya venció, ya lo hemos visto en las prédicas anteriores. Entonces, el amor al dinero, escucha, la raíz de todos los males. Amar, porque cuando amo el dinero se me convierte en un Dios, en un ídolo. Y haciendo un alto en el mundo, uno mira y es razón, el dinero es Dios. Porque nos dicen: si usted tiene dinero, hace lo que quiera. Usted no tiene dinero, perdido. Si usted tiene dinero, tiene valía. Dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Entonces, el dinero se nos presenta como algo que soluciona, que escucha, que soluciona y que usted va a estar tranquilo. Así nos lo presenta el mundo y así hemos crecido y de pronto lo estamos creyendo. Entonces Dios te llama y te dice: no, mire, yo, el creador de todo, me hice pobre por amor a usted. Y a usted nunca le va a faltar nada, solo que ámeme siempre a mí, por encima de lo que yo le voy a dar. Oiga, ámeme a mí por encima de lo que yo le voy a dar. Por eso Él se hizo pobre. Y Dios nos llama, y esa relación no la podemos perder a medida que seamos prósperos. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia que Dios llama a Daniel, y Daniel se lo llevan como esclavo al imperio de Nabucodonosor. Y en todo el proceso Daniel tiene un talento y un don, y ora a Dios y le dice cuál es la profecía que tenía Nabucodonosor, y lo fue colocando arriba en el reino. Al usar su talento, Dios prospera a Daniel, y Daniel se ubica y comienza. Llega un punto donde Daniel le dice a Nabucodonosor: rey, Dios te puso, escucha, Dios te puso como cabeza, usted es la cabeza de oro, usted es la cabeza del primer imperio sobre la tierra, el imperio babilónico. Dios te puso, rey, no se le olvide, Dios lo puso. Pasaron los años y Nabucodonosor, próspero, al punto que salió un día y dijo: yo soy un tenaz,
para mi gloria, mi poder, mi inteligencia, todo lo que he construido. Se le olvidó lo que le dijo Daniel. Dios te puso, Dios te prospera. Él se hizo pobre para enriquecerte, te dio talentos y dones. Todo lo que hagas vas a prosperar. Escucha, todo lo que hagas vas a prosperar. Todo lo que usted haga va a prosperar. En su talento y su don, en lo que Dios te colocó. Entonces Nabucodonosor se le olvidó eso, y Dios, ¿qué hizo? Era un escogido, lo disciplinó. 7 años viviendo como un animal. Dios no te llamó a disciplinarte en la economía ni en ningún área. Dios te llamó a que seas próspero en todas las áreas, a que disfrutes de su reino aquí en la tierra, que es real, sino que es por fe. No importa que esté allá o que esté acá. David dijo: a mi lado caen 1000, a mi otro lado caen otros, y a mí no me pasa nada, decía David. Entonces, familia, el amor al dinero es el problema. Y dice el versículo: fueron traspasados de muchos dolores. Por amar el dinero, que se vuelve la avaricia, la confianza. No, yo ya tengo plata y estoy tranquilo. No, si lo que te está dando Dios bendecido es el ejemplo que siempre colocamos de la cena elegante. Usted tiene una cena elegante, lo invitan, y en la cena elegante lo primero que le sirven es una copa de agua. Usted toma su copa de agua, y entonces todo bien servido, elegante, y usted: ya me dieron agua, entonces me voy. No, espérese. Le tenemos la entrada, y le traen la entrada, y esa entrada parece que fuera el plato fuerte, y usted se come su entrada, entonces me voy. No, espere, que le falta el plato fuerte. Uy, falta más el plato fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos apenas, nos están sirviendo la entrada y nos nublamos, nos colocamos la confianza en lo que Dios te está dando, un empleo, un negocio, un trabajo, en lo que Dios te está dando, en un ingreso, en una idea, y en eso colocamos la confianza cuando Dios dice: pues es que le tengo más, vea lo que le tengo allá, le tengo más. A David, una de las disciplinas que tuvo David era un hombre rico, rey. Cuando salió, vio la mujer hermosa, y David tenía muchas esposas, y el otro tenía una solita, y David fue y la cogió, solo mandó a que lo mataran. Entonces, una de las disciplinas, Dios le dijo a David: David, yo lo coloqué como rey, le di Israel, le di todas las mujeres que usted quería de aquí, todas usted las podía coger. Lo enriquecí, le he dado de todo, fama, todo, poder, un hombre valiente. ¿Cómo hizo eso David? Te hubiera dado más. Lee la historia de David. Te hubiera dado más. David no le quitó Dios nada. David siguió siendo rey. Su economía siguió siendo bien, rey, sus cosas. Pero Dios le tenía que, imagínense, David, rey, bien económicamente, y le dice Dios: yo le tenía más. Bendecido, Dios te tiene más. Una vida en todas las áreas que solo da Él. Mira, solo da Jesucristo el Señor. Él venció. Pero uno se mira y dice: no, pues que mi economía, es que usted no sabe las deudas que yo tengo. Pero Él venció, Él se hizo pobre. Piensa, Dios, el creador de todo, por amor a ti se hizo pobre. ¿Será que para Dios una deuda de 5 millones, 1 millón, 10 millones, 20, 30, 50, 100, 200, 500 millones, será que es un problema para Dios una deuda de esas? ¿Será que para Dios, que usted no tiene empleo, será no es que yo llevo 5, 6, 7, 8, 10 años sin trabajar? ¿Será que para Dios es problema colocarte en un empleo? O es que yo quiero un negocio, yo intento uno, otro y todo me va mal. ¿Será que Dios no te puede colocar en el talento tuyo y generar todo un negocio que va a ser de prosperidad para ti y para una cantidad de empleados? ¿Será que para Dios es difícil eso?
No, es que la economía, los impuestos. ¿Será que por los impuestos entonces Dios no te puede dar un negocio próspero? ¿Será que por el gobierno que hay no va a ser próspero usted? El de turno, el que sea. No, porque es que el pacto de gracia funciona en todas las generaciones, en todo tiempo. Escucha, todas las generaciones. Es decir, que el pacto de gracia era verdad en el tiempo de Pablo. Y Pablo vivió bajo el imperio romano. Entonces porque Pablo vivió en el imperio romano, entonces su economía iba a estar en problemada. Ahora vamos a ver que no. Familia, es conocer la verdad y hacer un alto. Dios, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué te llamó? Pero recuerda que cuando Dios va haciendo próspero, no es amar el dinero. Téngalo presente. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? Que se vuelva un ídolo, que usted coloque en lo más profundo de su alma. ¿Por qué te acostaste tranquilo? Porque tengo contrato a término indefinido, porque me gano tanto, porque tengo tanto ahorro, por eso me acuesto tranquilo. No, debes de acostarte tranquilo porque Dios se hizo pobre, porque Dios te provee. Me acuesto tranquilo porque el Dios que se hizo pobre y te provee está hoy y mañana también, y la semana que sigue también, y en 6 meses también. No cambia, no cambia. En cambio, todo lo demás está y mañana no está. Entonces dice, mire, no coloque la esperanza en las riquezas, que son inciertas. Las riquezas son inciertas. No le está diciendo no tenga riquezas, ojo, no. Jacob fue rico, Job fue rico, Abraham fue rico, José fue rico, todos. David rico, Salomón, todos. No les faltaba nada. Entonces, ¿pero qué es? Colocar la confianza en Dios. No, es del alma. ¿Por qué estoy tranquilo? ¿Por qué estamos tranquilos en la economía? Porque Dios se hizo pobre. Porque Dios es nuestro proveedor. Y de eso habló Jesús. Jesús dijo, no se preocupe por la vida. Y cuando habló de eso Jesús, ¿de qué habló? De la economía. Habló de la economía. Entonces el problema económico y la angustia que genera el dinero no es solo de nuestra generación, ni del siglo pasado, ni hace 5 siglos, ni dentro de 10 siglos. Eso va a ser de siempre. Entonces Jesús le dijo, mire, ustedes no se preocupen. Ustedes no sean como los gentiles, porque Él está hablando a los judíos. El gentil no conocía de Dios, el judío sí. Ahora eres escogido de Dios y Dios te llamó a conocer la verdad. Entonces Jesús les dice, mire, usted no se afane ni se preocupe. ¿Por qué? Y entonces Jesús les dice, que era Cristo, Dios, mire las aves, no trabajan, no guardan, unas vagas, no hacen nada, vuelan todo el día. No les toca como la hormiga que tienen que trabajar y guardar. No, el ave vuela. Mire el ave, le dijo, mire el ave, y toda la gente sí. ¿Te ve el ave? Sí, la estoy viendo. Cuando usted se levanta en la mañana y esté preocupado por la economía, váyase al parque de su casa, cerca de su casa, o al árbol, si tiene un árbol, váyase y busque un ave. Busque un ave. Vaya y mire un ave, usted necesita buscar un ave y verla. El ave lo primero que hace cuando inicia el día es cantar. ¿Y a quién le canta? Al Creador. ¿Y por qué le canta al Creador? Porque el ave sabe que todos los días tiene su sustento. Dice, mira las aves, no trabajan, no guardan el granero y yo las alimento. Dios, su Padre, las alimenta, el Creador. ¿Qué no haré con ustedes? ¿Qué no hará Dios contigo? Si un ave que no trabaja y no guarda, y tú trabajas y tú guardas, ¿qué no hará contigo en la economía? Dice, yo las alimento, ¿qué va a hacer Dios contigo? Pues te va a dar, te va a abundar, te va a sobreabundar siempre, 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 familia, no importa cómo está, pero es un tema del alma, de confianza, de conocer la verdad.
¿Por qué Cristo nació en un pesebre? ¿Por qué Cristo buscó esa familia que económicamente estaba como emproblemada? ¿Por qué Cristo vivió de esa manera al tomar cuerpo? La palabra Dios se lo reveló a Pablo. Le dijo, se hizo pobre para enriquecernos. El escogido de Dios, cuando Dios lo llama, se da cuenta que tiene una fuente, que es Dios. Y esa fuente funciona todos los días, todos los meses, todos los años, de generación en generación, que es Dios quien nos provee. ¿Y cómo lo hace? Por los talentos y los dones. Entonces, en la parábola de talentos, el que tenía un talento lo enterró, siendo escogido de Dios, siendo llamado de Dios, porque el Señor de la parábola es el símbolo Dios, y le dio un talento, o sea, era llamado, y cogió el talento y lo enterró. Y cuando volvió el Señor le dijo, bueno, ¿qué hizo con su talento? No, yo lo enterré, yo no hice nada. No hice. ¿Qué hacía José? Hacer. ¿Qué hacía Jacob? Hacer. ¿Qué hacía Job? Hacer. ¿Qué hacía Abraham? Hacer. Y llegó y le dio un talento. ¿Y usted qué hizo? No, no hice. Si no hizo, no disfruta del reino. El reino es aquí. Entonces, imagínate una persona que enterró el talento. ¿Cómo era la economía de esa persona que enterró el talento? O sea, que no hizo. Su economía estaba en dificultad. Pero no era por lo que Dios hiciera, es la responsabilidad delegada. José hizo, Jacob hizo, Abraham hizo, cada hombre hizo, David, cada hombre hacía lo que le correspondía, hacía. El que recibió un talento no hizo. Entonces preguntémonos, ¿será que mi problema económico es porque no estoy haciendo? ¿Porque soy negligente? ¿Hago las cosas o lo estoy haciendo y lo estoy haciendo a medias? No estoy dando toda mi capacidad. Oiga, ¿no será que es que yo no doy mi capacidad y como hago a medias las cosas, pues el reino se cumple y estoy emproblemado, siendo que Cristo se hizo pobre, siendo que Él ya venció para enriquecerte, que no te falte nada? Entonces la pregunta es, ¿será que yo estoy enterrando el talento? Y el talento lo enterró por miedo. Y Dios dice que no te dio espíritu de cobardía, no, sino de poder, de amor, de dominio propio. No importa las circunstancias, dice, toco, se va a abrir, busco, voy a encontrar. ¿Sí? Es salir a hacer. Dios va a abrir, va a colocar para que usted desarrolle su talento y su don. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre para enriquecerte. Pero al seguir en otra parábola entonces de los talentos, vimos que el que recibió uno lo enterró, y el de 2 hizo, y el de 5 hizo, y ambos por hacer disfrutaron del reino. Dijeron, usted entren al gozo del Señor. Cuando usted haga, disfruta del reino. Pero aparece otro para tener en cuenta, que ya lo vimos en el alma. Como estamos siendo prósperos en todo, está prosperando el alma. Entonces en el alma hay algo que se llama envidia. Envidia. Si no prospera el alma y yo prospero solo la economía, se va a enredar la vida. Debemos de prosperar como Juan le dijo a Gallo, amado, quiero que prosperes en todo, su alma, su economía, su salud. ¿Es posible? Claro que sí. Por eso Cristo tomó cuerpo, venció la pobreza y cuando murió hizo el resto. Él no miente, se cumple. Entonces aparece algo que es envidia y de pronto usted sí está haciendo. De pronto usted está haciendo y de pronto Dios te está dando la provisión, Dios te la está dando. Pero como el alma no está prosperando y aparece algo que se llama envidia, usted mira, no, yo estoy mal. Se mira, uy, yo todo lo que trabajo y mire el otro, uy, no hace nada y mire, uy, todo lo que gana. De la envidia. Si usted está desarrollando su talento y su don,
El alma debe ser próspera para que no aparezca la envidia. Porque o si no, usted está siendo próspero y comienza a ver, no, yo no tengo nada, Dios no me está prosperando, mire, el otro tiene más. El que tuvo 2 talentos y los volvió 4, nunca le dijo a Dios, ¿por qué le dio 5 a él? Nunca. Ni nunca dijo, Señor, ¿y usted por qué le dio 1 a él? Tampoco. ¿El que hizo? Se enfocó en hacer sus 100 de sus 2 y los volvió 4. Y disfrutó igual que el que los volvió 10. Sin envidias, sin avaricias para no caer en el amor al dinero, sin codicias, prosperar el alma. Ahí están las prédicas de prosperar el alma. No necesitas ritos, no necesitas penitencias, sacrificios, ni lugares con energías, que es el engaño del mundo. Dios vive en ti. El que se hizo pobre vive en ti, para que no te falte nada. Donde usted esté va a ser próspero. Dios te va a abrir las ventanas de los cielos, te va a dar cada día más. Viendo cómo funciona el reino. Cuando Dios forma a su pueblo en el desierto, que recuerda que en el desierto de esclavitud salió una multitud y esa gente quedó tendida en el desierto, murieron ahí. Y la generación que entró a la tierra prometida crecieron en el desierto. Ellos nunca estuvieron esclavos, ellos no sabían qué era ser esclavos, ellos crecieron en el desierto. Entonces Josué, si fue esclavo, entra a la tierra prometida y cuando entra, Dios le dice a Josué, bueno, reparta las tierras. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Entonces Josué le dice, reparta las tierras. Entonces le dice Dios a Josué, mira, repártalas, pero las va a repartir la tierra en 11 tribus. Y la tribu de Levit, que era la que se dedicaba al tabernáculo, a hacer los ritos, la ceremonia, no le dé tierra. Entonces, ¿cómo van a vivir ellos? Porque cada uno tenía su tierra y ¿qué iban a hacer? A hacer. ¿Recuerda? A hacer. José hizo, Jacob hizo, a hacer. Entonces, habían 11 tribus para hacer y la otra no tenía tierra, ¿cómo iba a vivir? Entonces Dios le dice a Josué, le dice, no, mire, esas 11 tribus yo las voy a prosperar. Ellos van a hacer y yo voy a hacer que prosperen. Ellos van a apartar el diezmo y lo van a llevar a la tribu de Levit, porque ellos están dedicados solo al templo. Ese principio de que Dios provee para dar y sostener en ese momento que era el templo, o en ese momento era el tabernáculo, porque aún no había templo. Ya luego aparece el templo cuando Salomón lo hace. Pero las personas que se dedicaban a hacer los ritos, que eran todos los días, las ceremonias, ¿cómo iba a ser Dios para llegarle la provisión a esa tribu de Leví? ¿Cómo iba a ser Dios? Prosperar a las 11 tribus. Escucha, oramos que Dios alumbre el entendimiento. Prosperar a las 11 tribus y los otros tenían que esperar. Eso lo hace Dios. ¿Qué hace con el pacto de gracia? Lo mismo. Solo que ya no hay una tribu dedicada solamente al templo. Porque en el pacto de gracia dice la palabra, todos somos colaboradores de Dios. Todos somos ministros competentes. Entonces, cambia la circunstancia, pero dentro del pacto de gracia Dios llama a personas para que lleve la palabra, como ejemplo Pablo. Entonces vamos a ver la historia de Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está hablando Pablo? Le está diciendo a los filipenses que al principio, o sea, cuando Pablo inició, oye, la predicación del evangelio,
Entonces Pablo era Saulo de Tarso antes, y Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, celoso de la ley. Pero mira que él no habla nada de la ley, sino predicar el evangelio. El evangelio es diferente a la ley. Hacemos un alto y motivamos a todas las personas que Dios ha llamado a la congregación. 45 minutos, sepárelos, díganos, lo vamos a hacer acorde a su tiempo para el estudio bíblico una vez a la semana. Debemos de orar unos por otros. En segunda de Pedro dice: crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Para crecer en la gracia, que es el evangelio, lo que Pablo predicó, y crecer en el conocimiento de Jesucristo, es necesario apartar un tiempo de estudio bíblico. Si no lo hacemos, vamos a seguir en creencias erróneas, porque lo que está inundado en las redes sociales y lo que te llega y lo que creemos son cosas naturales del hombre, y Dios te llamó a conocer la verdad. Para eso hay que apartar ese tiempo, y debemos de orar unos por otros para que este año, el año pasado lo iniciamos, este año sí estemos todos en ese estudio bíblico. Son 45 minutos a la hora que usted pueda. Dios va a colocar un colaborador para compartir esa palabra, para crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces dice, bueno, cuando yo inicie a predicar, ninguna iglesia, ¿qué significa iglesia? Persona, no edificaciones. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando Pablo inició a predicar, ¿quiénes era que le enviaban todo lo que él necesitaba? Una y otra vez, solamente los que habían conocido la palabra en los filipenses, solamente ellos. ¿Él dónde estaba? En Tesalónica. Él estaba en Tesalónica, y los de Tesalónica daban, no daban. Los filipenses, los de Tesalónica más adelante dieron, pero en el momento, dice, al inicio de la prédica nadie daba, solo los filipenses. Entonces mira el versículo 17. No es que busque dádivas, es decir, Pablo está diciendo, no es que yo busque el beneficio mío. Entonces, ¿qué pasa con el diezmo, familia? Vimos que por amor al dinero se extravía de la fe a medida que prospera. El amor al dinero es la confianza de cuando yo trabajo, yo trabajé, yo lo conseguí. Entonces no vemos al Dios proveedor. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento y sabemos que Él es tu proveedor, recuerda el ejemplo de las aves. Dios alimenta a las aves. Alguien diría, no, el ave voló y cazó, cogió, consiguió. Pero cuando va la verdad, no, Dios la alimenta. Entonces el principio es Dios es el que provee. Uno dice, no, yo fui que trabajé y me esfuerzo. Cuando pienso de esa manera, entonces no voy a apartar para Dios. Entonces Pablo está diciendo, mire, yo no es que busque mi beneficio, porque le enviaban el dinero a Pablo, sino busco fruto que abunde en su cuenta. Busco fruto que abunde en su cuenta. Es decir, que cuando usted da para que la palabra corra, porque ¿cómo funciona el reino? De una sola manera en la economía. Así como en la ley, Dios prosperaba a las 11 tribus para llevarle a la tribu de Leví, en el pacto de gracia, Dios a los que Él llama a conocer la gracia, Dios los prospera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos el único medio para que la palabra corra. O sea, en la Biblia no encuentra a Pablo haciendo actividades para recoger dinero. En el mundo hay muchas estrategias de cómo llevar la palabra. Desde que inició la congregación hemos orado para perseverar y conservar lo que dice el Evangelio, que es de fe y paciencia. Fe y paciencia. Porque hay muchos caminos para conseguir dinero para que corra la palabra, pero esos no son. Porque la manera es que
Cristo que se hizo pobre, que ya te enriqueció, se haga una verdad en tu vida, y que usted por amor a Él, conozca que Él es el proveedor, apartas y usted da por amor, no por obligación, no por imposición, por conocimiento y amor. Por eso es necesario los estudios bíblicos, porque la gente, cuando se habla del diezmo, hay un concepto errado, no conocen qué es el diezmo. El diezmo no es de la ley, Abraham diezmó, Jacob. Entonces, el diezmo lo que hace es que Él se hizo pobre para enriquecerte, y es quien te da. Cuando usted reconoce que Dios te provee, usted aparta con amor, porque todo lo que usted ve en la congregación y lo que tenemos para vernos en la parte virtual, la página y todo lo que vamos a hacer, es porque Dios está cumpliendo su palabra, está prosperando al que ha llamado. Así como prosperaba a las 11 tribus, Dios prospera al que llama. Usted tiene que hacer su talento, sin envidias, sin codicias, y Dios te va a ir prosperando hasta llegar a tu 100. ¿Cuándo sabe cuándo es su 100? Pues cuando usted todos los días haga, y usted se va a dar cuenta, como la persona que sale a caminar y va aumentando los kilómetros, hasta que llega un momento donde dice, ya el cuerpo no me da más, hasta aquí fue. Igual en la economía, en sus talentos y sus dones. Entonces usted va haciendo y Dios le va prosperando. ¿Usted qué debe hacer? Apartar y dar. ¿Para qué? Para no caer en el engaño de amar el dinero, de colocar la confianza en lo que Dios te da, sino de un Dios que siempre te va a dar. No que hay desempleo, Dios te va a dar. No que hay problemas económicos, Dios te va a dar, porque es que Dios está por encima de todo. Pero es hacer un alto y decirle: Dios, yo quiero vivir por fe, porque el diezmo es de fe. Recuerda que es de Abraham. En la ley fue una obligación, pero en el pacto de gracia es por fe. Entonces, familia, es hacer un alto, y en algo tan sensible como la economía, usted hable con Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. Dice que el que siembra poco, cosecha poco; el que siembra mucho, cosecha mucho. Dios es el que nos da, y cuando nos da, el que te da la semilla hará que aumente, no importa las dificultades económicas. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, siempre la provisión ha estado, porque ¿quién la da? Dios. Dios es el proveedor, el que da la semilla al que siembra. Entonces, mira lo que dice Malaquías 3:10, que dice: traiga el diezmo al alfolí, ¿sí? Y dice: probadme, mire si Dios miente. Yo miré y Dios no miente. No vea lo que le cuenten, pruébelo usted. O sea, diga usted hoy: venga, a mí me dicen que eso es mentira, que es que están enriqueciendo allá. Pero Pablo dice que no busco fruto yo busco que abunde su cuenta. Pablo dijo eso, es la misma verdad hoy. Entonces Dios en Malaquías 3:10 dice: pruébeme en esto ahora, mire si Dios miente, familia, pruébelo, comience a apartar, y recuerda que Dios te va a dar no lo de tu capacidad, El mundo se mueve en la capacidad, la gente consigue resultados económicos en su capacidad. No, Dios te llamó a unos resultados que los genera Él, más allá de lo que usted se imagina, de su bendición. Usted dice: Dios mío. Entonces dice: pruébeme ahora si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y le proveo hasta que sobreabunde. No que abunde, hasta que sobreabunde, porque usted va a sobreabundar en la economía, va a quedar tranquilo por eso su alma respecto a su economía. No, usted va a estar sobreabundado, pero usted está tranquilo porque Dios se hizo pobre para enriquecerte, porque Dios te provee.
el que te dio hace un mes, hace 6 meses, hace un año, que te da hoy, va a estar mañana, va a estar en 6 meses. Dios te va a proveer. Que debemos de estudiar, actualizarnos, estar al día de las cosas. La ciencia va aumentando, usted estará actualizado, eso hay que hacerlo. ¿Recuerda lo que hacía José? Hacía. Pues nos corresponde hacer algunas cosas, pero siempre va a estar el lugar donde usted desarrolle su talento, y no vamos a colocar nuestra confianza en nada de lo que nos da Dios, sino siempre en Él. Entonces la invitación es que usted pruebe a Malaquías 3:10, pruebe a Dios si es verdad. Hágalo en un año y comience usted a apartar con amor, no por obligación, usted solo con Dios. Y cada vez que aparte, dele gracias a Dios porque le está dando la provisión. Señor, gracias por esta provisión. Y no importa la cantidad, Dios dio la provisión de 10,000 pesos, apartamos 1,000 con el mismo amor que apartar 10,000 o que apartar 50,000 o apartar 100,000, el mismo amor, Dios. Pero a veces Dios provee los 10,000. ¿Para qué? ¿Para qué 10,000 pesos todas las deudas que yo tengo? Y renegamos. ¿Y para qué diezmo 1,000 si 1,000 no, eso no hacen nada con 1,000? No diezmemos 1,000. Así no funciona el principio. El principio es que Dios es tu proveedor. Te dio 10,000 con amor, Señor, gracias por tu provisión. Aparto 1,000. A la semana siguiente Dios te va a dar 15,000, 20,000 y comienza una vida sobrenatural. Una vida que brinda solo Él, Jesucristo el Señor, en todas las áreas. Ore, hable con Dios sobre Malaquías 3:10. Pruébelo. Y me cuenta en 1 año, en 2 años, en 3 años, cómo va a estar tu economía. Me cuentas en 4 años. ¿Y por qué te digo que es cierto? Porque hace más de 26 años inició la congregación sin nada, hablando de recursos para llevar la palabra. ¿Por qué pudimos avanzar en los paneles que veníamos orando años, y cambiar los equipos que ya necesitamos actualizarlos? ¿Por qué será? ¿Hicimos una rifa? ¿Cómo logramos todo eso? Porque Dios ha sido fiel, y al que llamó le aparta y Dios vuelve y le da. Y aparta y Dios vuelve y le da. Pero cuando vuelve a darle, Dios le da lo mismo. No, dice la palabra que hasta que lo sobreabunde, y dice que multiplicará y que aumentará. No colocar la confianza en eso, la fe de estar en un Dios que te provee, un Dios que vive en ti, que lo ames sobre todo, donde cada día vas a tener más, pero usted va a administrar el dinero no colocando la confianza en eso, sino en que Dios se hizo pobre porque te ama, porque Dios te provee todos los días. Y como me ama, se hizo pobre y me provee todos los días, yo aparto con amor. Y desarrollas tu talento, tu don, y cada día más, sin envidia, sin codicia. El otro Dios más, tiene más talento, Dios le dio, ¿qué culpa? El otro le dio menos talentos, usted con su talento y hágale, y disfrute, y disfrutas del reino de Dios. Cuando usted mira atrás dice, Dios mío, todo lo que me has dado, y vas a tener una vida plena, donde el alma ha prosperado para no caer en avaricias, en codicias, ni envidias. Entonces usted está prosperando como Juan le dijo a Gallo: amado Gallo, yo quiero que prospere en el alma, prospere en la salud, prospere en la economía, en su familia. ¿Quién te da eso? Cristo que vive en ti. Sin ritos, sin penitencias, sin sacrificios, sin lugares energéticos, sin nada, apartando un tiempo para crecer en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo. De familia, lo que viene es sobrenatural. Y para finalizar, miremos qué dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer Dios? Suplirá todo lo que te falta. Dios va a suplir todo lo que te falta. Entonces, familia, ¿qué nos esperan? Lo que hablábamos el domingo pasado: milagros.
milagros económicos, milagros de ascensos, empleos, ideas de negocios, Dios respaldando los negocios existentes, abriéndote espacio, deseo, salud, fuerza, ánimo. Cada día disfrutando de un reino de Dios aquí en la tierra. Dios te llamó para eso, que seas prosperado en todas las cosas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.